Bien, unidad 4, parte 4. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura de las proteínas. En esta lámina se presenta en forma resumida lo que es la estructura de las proteínas. Podemos afirmar que las proteínas presentan cuatro niveles o cuatro estructuras. Las cuales cada una de ellas va siendo abarcada por la secuencia anterior. Entonces tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, que no está presente en todas las proteínas. No todas las proteínas presentan este nivel cuaternario. Entonces fíjense, estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos. Luego esa estructura primaria se puede disponer, ¿verdad?, en una forma de hoja plegada o de alfa hélice, que sería la estructura secundaria de las proteínas, cuando esos aminoácidos cercanos en la secuencia interactúan a través de enlaces por puente de hidrógeno. Luego tenemos entonces que la estructura terciaria de las proteínas sería entonces una interacción, digamos, la estructura tridimensional de la proteína, la forma que toma la proteína en el espacio. Y fíjense que en este dibujo vemos que es una estructura terciaria, pero entonces tiene la estructura secundaria, que son alfa hélices, y a su vez tiene la estructura primaria. Y por último, entonces, la estructura cuaternaria de las proteínas, que consiste en una o más cadenas de aminoácidos. No todas las proteínas tienen esa estructura. Entonces ahora vamos a ver una por una esas estructuras. Vamos a hablar entonces de la estructura primaria, la organización más básica de las proteínas, y es la secuencia de aminoácidos. Allí, esa secuencia de aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Y esa secuencia está especificada por la información genética. La información genética que va a decir, bueno, esta proteína, el aminoácido 1 va a ser, no sé, fenilalanina, después viene valina, después ese orden esa secuencia lineal sería la estructura primaria de una proteína. Esa orden, en forma convencional, el orden de escritura de esa estructura primaria es desde el grupo amino terminal hasta el grupo carboxilo terminal. Allí las cadenas laterales de aminoácidos se extienden a partir de una cadena principal. Bueno, y aquí está presentada entonces una estructura primaria. Vemos que cada bolita, cada circulito, lo que representa es aminoácidos. Y esos aminoácidos están unidos entre sí por enlaces de tipo peptídico. Vamos a hablar ahora entonces de la estructura secundaria. Como les mencionaba, es el plegamiento regular local entre residuos de aminoácidos cercanos de la cadena polipeptídica, que es una diferencia con la estructura terciaria, porque en la secundaria la interacción es entre los residuos de aminoácidos que están cercanos en esa cadena. Y allí el enlace importante en la estructura secundaria son los enlaces por puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son los enlaces que van a mantener la estructura secundaria de las proteínas. Podemos estudiar alfa hélice o hélice alfa, lámina plegada beta y la hélice de colágeno. Son los tres tipos de estructura secundaria. Vamos a hablar ahora de la alfa hélice. Aquí en la lámina se presenta lo que sería la estructura de una alfa hélice. Vemos que los grupos, los R, están ubicados hacia el exterior de esa alfa hélice. Entonces allí lo que hay es un enrollamiento de esa cadena polipeptídica, de esa estructura primaria, hay un enrollamiento en forma de espiral.
Y como les mencioné, los grupos R están hacia afuera. No sé si pueden observar allí en esa estructura unas estructuras cíclicas que son propias de esos grupos R de cada aminoácido y están dirigidas hacia el exterior de esa alfa hélice. A mí, bueno, particularmente siempre me gusta mucho utilizar este gráfico porque aquí se ve mucho mejor esa forma de alfa hélice. Ese plegamiento en forma helicoidal y tenemos aquí entonces los puentes de hidrógeno que son los que le dan la estabilidad a la estructura del alfa hélice. Entonces fíjense que se forma entre el grupo NH, ¿verdad? De un enlace peptídico y el grupo carbonilo del cuarto aminoácido que le sigue. Entonces ahí están esos puentes de hidrógeno. Tenemos que esos puentes de hidrógeno los podemos ver, si ustedes observan bien la figura con detenimiento, entonces aquí tenemos que el hidrógeno es un puente entre dos átomos electronegativos como son el oxígeno y el nitrógeno y están ese puente de hidrógeno, como lo hemos discutido bastante cuando vimos el tema del agua, son, como son atracciones electrostáticas, no son enlaces simples, no son enlaces dobles, no son enlaces iónicos, nada que ver, son simplemente, son fuerzas electrostáticas. Entonces está señalada con unos punticos que lo que nos indican es que no es un enlace covalente, como lo tienen allí todos los enlaces covalentes entre hidrógeno y nitrógeno es un enlace covalente simple, entre carbono y nitrógeno un enlace covalente simple, entre carbono y oxígeno un enlace covalente doble. Entre oxígeno y nitrógeno está el puente de hidrógeno, pero es una atracción electrostática. Entonces lo que le está dando la estabilidad a esa alfa hélice van a ser esos enlaces por puente de hidrógeno que se están formando a todo lo largo de esa estructura de alfa hélice, esa estructura helicoidal. Y bueno, tenemos que en esa alfa hélice hay 3,6 residuos de aminoácidos por vuelta, por cada giro que hace esa alfa hélice. Y luego tenemos entonces la lámina beta plegada. Es muy diferente de la alfa hélice, ustedes ven allí en la representación, tanto la derecha como de la izquierda, que son unas cadenas extendidas al máximo que permiten sus enlaces covalentes. Entonces ya es una cadena extendida, ¿verdad? No es una estructura helicoidal. También vemos aquí, ¿verdad?, la formación de los enlaces igualitos por puentes de hidrógeno que son los que le van a dar la estabilidad a esa lámina plegada beta. No sé si pueden observar que en la figura de la derecha tenemos una flechita en un sentido, otra en el sentido contrario. ¿Ven? Esas flechas lo que nos están indicando es la dirección de cada cadena y eso es, en este caso, se trata de una lámina beta antiparalela. Eso es como si ustedes tuvieran, ¿verdad? Vamos a suponer en un salón, entonces la primera fila está mirando hacia una pared. La otra fila está mirando hacia la pared contraria y así van, una mirando hacia un lado y la otra hacia el otro. Eso sería antiparalela. Y las paralelas, entonces, todas las filas estarían mirando hacia el mismo lado. Igualito podemos hacer esa comparación con para poder comprender por qué se habla de láminas beta paralelas y antiparalelas. Se dice que las más estables son las antiparalelas, que le dan una mayor estabilidad a esa estructura, a esa cadena extendida que se llama la lámina plegada beta. Bueno, aquí tenemos la proteína anticoagulante de la mariposa y vemos cómo son, toda esta proteína son una estructura de lámina plegada beta y fíjense que estas están en sentidos, esa flechita lo que está indicando es la dirección. Entonces tenemos que hay unas láminas que serían en una dirección y otras en otra que serían antiparalelas.
Entonces, bueno, de la lámina plegada beta estabilizada por puente de hidrógeno entre amino y carbonilo del esqueleto polipeptídico, puede ser paralela en una misma dirección, antiparalela en direcciones opuestas, ya eso lo habíamos mencionado. Las láminas, vamos a observar un momento en esta representación. Observen ustedes que tenemos allí esta proteína, tenemos entonces las dos tipos de estructura secundaria, porque las que son de color azul evidentemente son unas alfa hélices y las que son de color verde son unas láminas plegadas beta. ¿Okay? Entonces, bueno, con relación a las láminas plegadas beta, algunas regiones de proteínas adoptan una estructura de zigzag y todos los enlaces peptídicos participan en esos enlaces cruzados, confiriendo gran estabilidad a la estructura de la lámina plegada beta. Ahora, la otra estructura secundaria que nos falta mencionar es la hélice de colágeno. Aquí la tenemos representada en esta figura. Y fíjense que es una estructura helicoidal, ¿verdad? Evidentemente es una estructura helicoidal. Pero vemos que es una triple hélice. Es una triple hélice a izquierda, quiere decir que el sentido del plegamiento es hacia la izquierda. Entonces, es una variedad particular, es característica del colágeno, ¿verdad? Que es una proteína presente en tendones, tejido conectivo. Y es una estructura particularmente rígida precisamente por ser una triple hélice. Entonces, esa es la estructura secundaria de la hélice de colágeno. ¿Ok?